Días, licenciada. Bueno, si ustedes escucharon el programa de ayer, realmente yo también desconocía esa parte de que aún podría existir, ¿verdad?, que hubieran medicamentos que se vencieran en el almacén central, ya que la intervención que se hizo en el año 2013 fue una intervención masiva, donde se dejaron puntos claros de cómo debería de funcionar el almacén central. Pero realmente, si uno hace un análisis de lo que sucede realmente en el sector salud, sí es lamentable. Y sí lo vuelvo a mencionar, lo que está arraigado de hace años, no estamos hablando de 5, de 10, estamos hablando de décadas. En cuanto a estos procesos ilegales que se dan dentro de la institución, pues es sumamente difícil combatirlos. ¿Y por qué? Porque esto está desde lo más profundo. Y yo ayer hacía la comparación de un cáncer. El cáncer se cura si usted llega a tiempo. A usted la operan, le extirpan el cáncer, le dan quimio, le dan radioterapia. Sin embargo, estos problemas que afectan a la mayoría de la población no se pueden o no se han podido erradicar como debería de ser en un sector tan vulnerable como es el sector salud. Estas denuncias han surgido desde tiempos atrás, doctora. Sin embargo, las autoridades correspondientes y las pasadas han hecho caso omiso prácticamente, porque existe temor de repente al denunciar este tipo de situaciones, la corrupción que hay en salud pública. Sí, eso definitivamente sucede y yo entiendo a las personas que de repente se han llamado al silencio en no denunciar este tipo de irregularidades. El problema es eso, que usted pone en riesgo su vida, inclusive hasta la de su familia, y al final de cuentas no sucede nada. Entonces, eso es entendible. Usted no puede andar con un guardaespaldas las 24 horas del día, ni toda la vida. Salimos de la Secretaría, dejamos de ser funcionarios y somos personas igual, o sea, personas comunes y corrientes que nadie nos va a proteger. Entonces el temor existe. En el pasado ya hubieron 4 muertos asociados a este tema del almacén de medicamentos y es lamentable realmente que sucedan estas cosas, sobre todo en este sector tan vulnerable. No se trabaja con computadoras, no se trabaja con papel, son personas, son seres humanos con los que se trabaja, que no puede haber un ensayo de falla y error, porque si usted falla la persona se muere. Se habla también de medicamentos contaminados, doctora. ¿Existe esto en el almacén central? Bueno, no sé si actualmente existe. Yo hacía mención hace algunos años cuando se hizo la intervención del almacén central, donde se encontraron archivos donde en el pasado se compraron medicamentos contaminados con bacterias. Sin embargo, la persona que también sabía y conocía de esto falleció de manera, o sea, aparentemente se suicidó y eso es lo que atemoriza realmente, porque ocurren estas cosas a lo interno de la Secretaría, que de repente lo desconoce la población, no desconocen los medios, y ese es el temor realmente, el temor de poder hablar, de poder decir qué es lo que sucede. ¿Hay conocimiento de personas que han fallecido por medicamentos vencidos o contaminados, doctora? Hay conocimiento de la encargada de la recepción de medicamentos podríamos decir, en el 2010-2011, donde ella se negó a recibir un lote de medicamentos que no estaban estipulados dentro de la presentación de la licitación de ese año, y podríamos decir que a las semanas ella fue asesinada en su vehículo estacionado. Hay temor entonces, doctor. ¿Usted recibió amenazas fungió como en el mismo hospital escuela, donde usted ha manifestado también de que las compras sobrevaloradas, catéter que de repente costaban 250 lempiras, los compraban a 800, 900 lempiras cada uno? En el hospital escuela no fue el atentado, fue cuando hicimos la intervención del almacén central y que salieron a la luz pues varias irregularidades que pasaban ahí. Eso, como le dije, lo repito, ¿verdad? A partir de ese atentado, yo pienso que he vivido el día a día y dando gracias a Dios de que aún todavía pues esos tentáculos no llegan, y esperando que nunca lleguen, porque realmente lo que uno busca es que la población se sienta segura de la atención en salud que recibe. Bueno, es una pregunta sumamente importante desde el punto de vista de tiempos.
y de las personas que lo integran. En aquel momento, a través de ASJ, se pudo hacer la intervención del almacén central y se pudo descubrir lo que pasaba dentro. Yo creo que sería irresponsable de mi parte no reconocer ese momento histórico, podríamos decirle, porque el almacén central jamás, pero jamás había sido intervenido por nadie. Sin embargo, en el 2013 se hizo, claro, con el acompañamiento también del Ministerio Público y de algunos entes contralores del Estado. Más que una junta, se necesita de la voluntad política clara, de querer realmente transformar el sector salud. Transformar el sector salud es una palabra amplia, que tiene una connotación gigantesca, que no se va a hacer de la noche a la mañana. Ellos tenían que haber presentado ya un plan a corto, a mediano y a largo plazo, y los términos eran así tan tajantes, por decirle así, en el sentido de que ya en los primeros 2 meses de la comisión, ellos por lo menos tenían que tener un plan de intervención inmediata, sobre todo en aquellos hospitales que, aunque estén descentralizados, como es el Hospital Escuela, el Hospital Catarino Rivas, tendrían que haber tenido ya las observaciones de ellos para que estos hospitales, desde la gerencia administrativa, desde la dirección de los hospitales, se le dé ese vuelco que se necesita. El problema del Hospital Escuela es cómo se anunció la transformación del Hospital Escuela desde la administración de la universidad. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis de estos últimos años y en el colapso en el que se encuentra en este momento el Hospital Escuela, podríamos decir que eso fue un fracaso. Bueno, para empezar, Farmatul no fue propuesto por ASJ. Farmatul se adquirió en la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales, con unos proyectos que vinieron de equipamiento para hospitales. Nada más que Farmatul entra en el 2010, después de todo ese procedimiento de licitación y de compras, pero en el 2010 entra y se embodega Farmatul. Cuando a mí me toca ser secretaria de Estado, a mí se me dice de que hay un programa que es muy bueno y que en ese programa pues no pueden haber modificaciones en cuanto a las entradas y salidas, ya que queda registrado con horas, con fechas, lo que ingresa y lo que sale. Entonces se buscan técnicos que entiendan del programa y cuando lo explican realmente el programa sí funciona y debería de funcionar como funciona en las farmacias privadas, que usted va a una farmacia privada y si usted no encuentra un medicamento en ese lugar, le dicen en qué farmacia está. Así es Farmatul y por eso era la conexión con el resto de hospitales, sobre todo el Hospital Escuela, el Hospital San Felipe, el mismo Catarino Rivas y algunos otros. ASJ lo que hace es que impulsa la transparencia del ingreso y de la salida de medicamentos con el apoyo de la instalación del programa de Farmatul. Ya después eso no les conviene realmente a muchos, porque ese programa sí le dice a usted qué es lo que tiene en bodega, qué es lo que ha sacado, en qué fecha y en qué hora ha sacado eso. No que para lo que ha habido al interno del almacén central, pues eso no es conveniente. Entonces, por eso de repente se deja esa Farmatul y entran con otro proceso administrativo de medicamentos. Pero lo que sí quiero rescatar es que no es de instituciones lo de la transparencia. Lamentablemente, esto es de personas, es de las personas encargadas. El país está lleno de leyes que buscan transparentar los procesos, pero no es de la formación de cada uno de nosotros como ciudadanos que depende estos procesos. Y hay otras cosas también, por ejemplo, en el caso de las licitaciones, la Secretaría de Salud se enmarca ¿cómo le dijera? En la misma condición que otras instituciones. Sin embargo, en el caso de la Secretaría de Salud, y creo que en educación es diferente,
No es lo mismo que usted compre 100,000 lempiras en algo a que usted compre 100 millones de algo. Y los procesos de licitación son largos. Algunas veces duran hasta 6 meses entre la recepción de documentos, entre el análisis y todo lo que lleva. Entonces, ¿qué pasa? Esos 6 meses quedan desfasados para poder abastecer a los hospitales. Igual, inclusive, a través del fideicomiso que se está llevando ahora.